muy interesante, sobre todo por la rapidez de su instalación en la especialidad de cirugía y sobre todo también porque el médico, el cirujano que vea al paciente en shock tiene que elucubrar rápidamente diagnósticos y tomar decisiones. Muchas veces quirúrgicas, otras veces no quirúrgicas. Lo primero que debemos saber de shock es su definición. La definición, como ven ustedes en pantalla, es un problema, es un trastorno de la irrigación de los tejidos, que se caracteriza por una disminución de la irrigación de los tejidos, y si hay una disminución de la irrigación del tejido, la consecuencia será que el aporte de oxígeno a las células será menor, o sea, habrá hipoxemia, ¿ok? Entonces una cosa conlleva la otra. Esto va a originar muchas veces, si se perpetúa esta situación, si continúa y no se pone un buen tratamiento, entonces a la disfunción orgánica. Me cierran la puerta, por favor, porque hay mucha bulla. Sé que están haciendo afuera. Entonces, hecha la definición de shock, tenemos que saber que el aporte de oxígeno a la célula se debe básicamente a dos factores importantes a tomar en cuenta. Uno, el contenido de oxígeno en la sangre arterial. Esto se puede medir mediante el control de la hemoglobina, la saturación de oxígeno o la presión parcial de oxígeno. Si alguno de estos factores está alterado, entonces indudablemente el oxígeno no le va a llegar adecuadamente a la célula. ¿Okay? Entonces, ese es uno. Y el siguiente factor es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco también es importante. ¿Por qué? Porque depende del volumen minuto que lanza el corazón hacia la aorta y por ende a los tejidos. Si este volumen está muy disminuido, indudablemente el aporte de oxígeno será menor. Y la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia falla, hay una taquicardia o una bradicardia, entonces indudablemente también el aporte de oxígeno disminuirá en la célula. El volumen latido por minuto dependerá de la cantidad de sangre que llegue a la aurícula, o sea, la precarga, dependerá de la fuerza con la cual se contrae el ventrículo izquierdo, la contractilidad cardíaca, y finalmente de la resistencia vascular sistémica. ¿A qué se debe este último factor? Este último factor se debe básicamente a que cuando la sangre atraviesa un vaso, quiero que me entiendan bien porque esto depende el tratamiento y el manejo de esta patología, ¿ok? Cuando la sangre atraviesa un vaso, ¿qué sucede? Inicialmente atraviesa con una presión y posteriormente, cuando ya es capilar el vaso, atraviesa con otra presión. Esa diferencial de presiones que se establece en el recorrido sanguíneo, como ven, la diferencial de presiones está en razón inversa a la resistencia que opone el vaso al pasaje de la sangre. Y está en relación directa al flujo, o sea, a la cantidad de sangre que atraviesa ese vaso. Entonces, muchas veces, en un tipo de shock, vamos a tener que esta resistencia está minimizada, está en el suelo, como por ejemplo el shock séptico, que es muy frecuente en cirugía. Entonces, cuando no hay resistencia vascular, casi no hay diferencial de presiones. Entonces, ahí se altera básicamente la cantidad de flujo que le llega a la célula, a los tejidos. Y por ende, obviamente, habrá falta de oxígeno, de aporte de oxígeno a la célula. Entonces, esto es importante recordar. Existen mecanismos fisiopatológicos que se dan en el shock. Y estos son, lo primero es la hipoxemia, la hipoperfusión tisular. Los segundos son mecanismos compensatorios que origina el organismo ante la noxa, ante el estímulo, ¿ok?
que produce el shock. Estos mecanismos básicamente son neuroendocrinos, mecanismos fisiopatológicos de compensación. Luego tenemos, cuando hay hipoxemia, predomina el metabolismo de las bacterias anaerobias. Por lo tanto, eso nos lleva a un metabolismo anaerobio, a una acidosis láctica, y finalmente, si esto continúa, a la disfunción tisular y a la falla orgánica multisistémica. Un paciente maltratado y que está en shock puede llegar a la muerte, tranquilamente. Para que vean ustedes, los mecanismos compensatorios del cual les hablaba son mecanismos neuroendocrinos. Existe una alteración a nivel del sistema simpático, que es la respuesta al estímulo que origina el shock, y cómo esta actividad simpática se origina con la secreción incrementada de catecolamina, básicamente adrenalina, noradrenalina. Lo que hace a nivel periférico, vasoconstricción, taquicardia y parcialmente una compensación del débito perdido. Entonces eso es un primer mecanismo compensatorio. También existe otro mecanismo a nivel cardíaco ya, cuando la presión intraauricular, o sea, el flujo de precarga disminuye, entonces existen unos receptores que hacen posible que las orejuelas, ustedes recuerdan en el corazón, que son depósitos de sangre, se contraigan para compensar el gasto perdido. ¿Ok? También existe un mecanismo endocrino, como les dije, y la secreción de la famosa hormona aldosterona va a ser uno de los mecanismos más importantes. Acuérdense que la aldosterona es una hormona que se produce en la cápsula suprarrenal, ¿cierto? Entonces tiene que ver con el equilibrio del sodio, básicamente, y la eliminación del potasio. También, como parte del mecanismo compensatorio endocrino, tenemos a la hormona antidiurética, la famosa hormona antidiurética que hace posible una vasoconstricción a nivel del órgano blanco del riñón para evitar que el volumen perdido se siga perdiendo. O sea, hace la posibilidad de ahorro de volumen, ya que se está perdiendo volumen. Entonces, se activa la hormona antidiurética y finalmente también el eje renina-angiotensina a nivel del riñón. Todos esos son mecanismos compensatorios. Entonces, cuando baja el gasto cardíaco, empieza el shock, comienza a descender el gasto cardíaco, entonces se activan los mecanismos compensatorios. Si estos mecanismos no logran compensar o compensan parcialmente, entonces no logran, se va al fracaso, se va a la hipoxemia tisular, entonces finalmente a la disfunción orgánica y a la muerte. Entonces eso puede suceder cuando un paciente se encuentra en shock. Existen órganos blancos en el shock, básicamente tres: el cerebro, el corazón y los riñones. Son los que más sufren cuando existe esta alteración baja del gasto cardíaco e hipoxemia, ¿no? En el cerebro, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta? Confusión, letargo, puede llegar al coma el paciente. ¿Okay? Inicialmente hay una fase de excitación psicomotriz y luego finalmente al coma. En el corazón igualmente el incremento o el decremento de la frecuencia cardíaca está bien establecido. Y en los riñones, pues obviamente como es un órgano que filtra el plasma, podemos tener la oliguria y finalmente en estadios avanzados de shock ya la anuria, ¿no? Entonces ahí miren, en estados ya avanzados de shock, cuando el shock ya es refractario, a nivel del sistema nervioso central se da lo que nosotros llamamos la encefalopatía por necrosis cortical. A nivel cardíaco igualmente puede haber isquemia miocárdica, depresión miocárdica. A nivel pulmonar tenemos la IRA, la insuficiencia respiratoria aguda, ya en estadios avanzados de shock estoy hablando. O el síndrome de estrés respiratorio del adulto. Y a nivel renal, pues como falta el gasto cardíaco, entonces hay una insuficiencia renal aguda prerrenal por falta de volumen, ¿okay? Que puede llegar a la necrosis tubular.
A nivel gastrointestinal también hay manifestaciones claras, por ejemplo, el ilio adinámico, ¿cierto? También tenemos la gastritis erosiva y, por supuesto, cuando hay lesiones focalizadas, podemos tener como foco importante la pancreatitis, la colecistitis y otras patologías propias del aparato digestivo. A nivel hepático tenemos también la hepatitis isquémica, el hígado de shock, ya que en el hígado, por si acaso, hay disminución del aclaramiento del ácido láctico. Acuérdense que cuando hay hipoxemia predomina el metabolismo anaerobio. Por lo tanto, se produce una acidosis láctica por incremento de este ácido. El ácido láctico que se queda en el hígado, se queda en los músculos, en la fibra muscular, ¿okay? Que son básicamente los órganos donde se almacena este ácido láctico. Entonces ahí se produce pues el hígado de shock, la hepatitis isquémica o la colestasis. A nivel hematológico también hay alteraciones, sobre todo la famosa coagulación intravascular diseminada, ya que cuando hay shock hay un consumo de factores de coagulación exagerado, lo cual puede llevar pues a alteraciones de la coagulación. A nivel metabólico tenemos la glucogenólisis, la gluconeogénesis y lo más característico en este caso es la acidosis metabólica. Y fíjense, finalmente a nivel del sistema inmune también hay una depresión bastante marcada. En conclusión, el shock es una entidad que puede clasificarse en 4 grandes grupos: el shock hipovolémico, el shock obstructivo, el shock cardiogénico y el shock distributivo. Son los más representativos, ¿okay? En cirugía generalmente vemos el shock distributivo, donde lo más característico es el shock séptico, el shock hipovolémico, cuando hay traumatismos severos, shock hipovolémico, pérdida sanguínea, y en algunos casos el shock obstructivo, sobre todo cuando hay neumotórax o también taponamiento cardíaco, ¿no? Ahí tenemos que entrar a talla a los cirujanos. El shock cardiogénico generalmente no vemos, es una patología propia de medicina interna. Todo tipo de shock tiene sus etapas. Desde que se inicia, se produce la noxa, comienza una primera etapa, la llamada etapa de pre-shock, llamado también shock caliente. ¿Okay? Es una primera etapa, donde tenemos que estar acuciosos de la sintomatología, la clínica propia de esta alteración, para poder llegar al diagnóstico rápido y poner el tratamiento. Pero cuando esta etapa de pre-shock pasa, entra al shock instalado. Acá ya hay lesión tisular. ¿Okay? Acá el mecanismo compensatorio ya falló. Inicialmente se activa el mecanismo compensatorio del cual he hablado, pero ya posteriormente comienza el decremento. Y si aún se perpetúa esta alteración, llegamos a la falla orgánica multisistémica y finalmente a la muerte. ¿Okay? Esas son las etapas evolutivas de esta patología importante en el tiempo, ¿no? En el pre-shock o shock caliente, como te digo, entonces se activa pues rápidamente los mecanismos de compensación, ¿no? Y estos mecanismos de compensación pueden estabilizar el organismo, siempre y cuando se trate de un paciente sano. Ojo, si yo tengo un paciente adulto o joven sin ninguna patología de por medio, atlético, que hace deporte, etc., no tiene ninguna comorbilidad, entonces el mecanismo compensatorio lo saca tranquila. Pero si no es así, como es lo más común, entonces tengo pacientes con mucha morbilidad de por medio, entonces indudablemente pues esto va a la siguiente etapa, ¿ok? Entonces, en esta primera etapa del shock caliente, los hallazgos clínicos son, como ven, taquicardia, vasoconstricción periférica, disminución o presión arterial normal, puede haber hipotensión en algunos casos. Pero cuando el shock ya se establece, pasa a la siguiente etapa, entonces ya tenemos un paciente diferente. Un paciente en el cual, aparte de la taquicardia y la hipotensión, se va a dar la excitabilidad psicomotriz.
la sudoración fría, es un paciente ya en acidosis metabólica. Estado ligúrico, ¿ok? Entonces, esas son características clínicas que hay que recordar. Por ejemplo, en el choque hipovolémico se produce esta segunda etapa del choque instalado, cuando hay una pérdida hasta del 25% del volumen sanguíneo. O sea, yo tengo un paciente que está sangrando, por ejemplo, una hemorragia digestiva, ¿no es cierto? Entonces está sangrando y calculo que es un 20 o 25 o 30%, entonces ya prácticamente este paciente pasa pues a la etapa de shock instalado. Igualmente cuando es un infarto de miocardio masivo que altera la contractilidad y la fuerza del ventrículo izquierdo, indudablemente hace caer el índice cardíaco, entonces este paciente está pues en la segunda etapa de shock. Y finalmente en el caso del shock distributivo, cuando este paciente ya entra en SIRS, o sea, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya estamos frente a un paciente de cuidado. ¿Okay? Pasamos a la siguiente etapa del shock, después del shock instalado, entonces ya tenemos la falla orgánica, multisistémica. Acá sí el paciente puede entrar a un shock irreversible y no sacarlo más, porque cuando estamos en un shock irreversible ya es muy difícil. Y para operar ese paciente también hay que hablar con los familiares, porque cualquier cosa puede pasar en el acto quirúrgico, se puede morir en sala de operaciones. Entonces acá hay que advertir a los familiares. Está en una etapa muy avanzada, fíjense, con acidosis, con oliguria ya instalada, el paciente está casi en coma, etcétera, etcétera. Entonces es un paciente muy, muy delicado, que hay que pensar bien qué decisiones se van a tomar. En este cuadrito quiero presentarles todos los tipos de shock del cual les he hablado en sus dos fases. En la fase precoz, o sea, la fase de shock caliente y la fase tardía, el shock refractario. Fíjense que en todos los tipos de shock, la frecuencia cardíaca, la presión arterial se altera. Taquicardia, hipotensión. Eso es un común denominador para todos los tipos de shock. Así sea la fase tardía. Igualmente, la presión parcial de oxígeno también está baja. Ya la hipoxemia es otro común denominador de todos los tipos de shock. Lo único que va a variar, por ejemplo, en el shock hipovolémico es la presión venosa. Ya ustedes saben cómo medir presión venosa central, saben sus valores normales, ¿ya? Y si yo tengo pues una pérdida ostensible, pues indudablemente pues la PVC va a estar muy baja en el shock hipovolémico, ¿okay? En el shock cardiogénico podemos tenerla alta, elevada, dependiendo de cuál es la causa, y finalmente en el shock séptico siempre baja, ¿okay? Igualmente el débito cardíaco, fíjense, está en todo bajo menos en el séptico, o sea, el shock distributivo. Por lo que les dije al inicio. ¿Qué pasa en el shock distributivo? En el shock distributivo hay una gran vasodilatación. No es que se pierda la sangre. No es que se pierda el débito cardíaco. Lo que sucede es que se dilata tanto los vasos que el volumen, el gasto cardíaco se queda inerte, sin circulación. Y eso pues hace que no le llegue una buena irrigación a la célula. Entonces esa es una patología especial, que la tenemos sobre todo a nivel del distributivo, en el shock séptico. Entonces, como ven, hay ciertas alteraciones importantes que recordar en cada uno de los tipos de shock. Acá para recordarles nuevamente las características clínicas de estos pacientes que ya he mencionado. La acidosis metabólica, que vuelvo a recalcar, que se produce, ¿por qué? Porque no hay un buen metabolismo del ácido láctico por parte de los órganos y se almacena en el hígado, en los músculos, hasta en el riñón se puede quedar. Entonces eso origina una acidosis láctica, una acidosis metabólica, ¿okay? Características clínicas en el pre-shock: taquicardia, taquipnea, hipofunción, vasoconstricción. Posteriormente, alteraciones ya de la conciencia, un llenado capilar
muy alto, ¿no? Entonces ya este paciente pues va directamente a un shock refractario. En el primer tipo de shock, el shock hipovolémico. El shock hipovolémico es un shock en el cual hay pérdida de volumen. Esta pérdida de volumen puede ser originada por una hemorragia o puede ser originada por una pérdida de fluidos dentro del organismo. Por ejemplo, lo más frecuente es el shock hemorrágico. Esto es lo más frecuente. En cirugía, estoy hablando de cirugía. En cirugía vemos pacientes traumatizados, que generalmente cuando hay un accidente de tránsito se produce pues un estallamiento de vaso, de hígado, que hace pues que el paciente pierda mucho volumen. ¿Okay? Entonces, eso origina el shock hipovolémico. También podemos considerar las hemorragias. Como ya les mencioné, la hemorragia digestiva alta o baja, dependiendo de su gravedad, puede llegar al shock de ese paciente. Y acá quiero resaltar todas estas patologías. La primera y la segunda son frecuentes, las siguientes no, pero en fracturas, en la especialidad de traumatología, como van ustedes a llevar después, hay una fractura que puede llevar al paciente al shock hipovolémico. ¿Cuál es? La fractura del fémur. Cuando hay lesión de la arteria femoral, ustedes saben, conocen por anatomía, la arteria femoral es un cañón respetable. Muchas veces esa arteria puede originar una pérdida sanguínea respetable que lo puede llevar al shock al paciente. Pero también, cuando no hay trauma, puede haber pérdida de fluido. Por ejemplo, en los pacientes que tienen diarrea crónica. HIV, acá vienen los pacientes con HIV, que son pacientes que sufren de diarrea, de vómitos en forma crónica. Y acá quiero resaltar en cirugía esta tercera patología. Los quemados. Las quemaduras grandes, los grandes quemados, son pacientes que pueden llegar al shock tranquilamente por pérdida de fluidos. ¿Okay? Se llama un gran quemado cuando la superficie corporal se encuentra mayor del 60%. ¿Okay? Cuando el paciente tiene un 70, 80% de superficie corporal quemada, es un gran quemado. Entonces esos pacientes sí tranquilamente llegan al shock. Entonces ahí esa patología es importante. Y finalmente lo que dice acá, las obstrucciones intestinales. También es una patología quirúrgica donde, por ejemplo, podemos tener un tercer espacio muy grande. Es el caso de los pacientes con vólvulos de sigmoides, son tremendos intestinos girados totalmente, que tienen en su luz un volumen considerable que puede llevar pues al paciente al shock. ¿Okay? Entonces las obstrucciones intestinales pueden ser una de las patologías también a considerar. Entonces la característica en el shock hipovolémico es la disminución del retorno venoso. Generalmente es por causa de falta de volemia. Esta es la triada del shock, en la cual se considera el corazón, la bomba cardíaca, la resistencia vascular sistémica y la volemia. Entonces en este caso la volemia es la que está sumamente alterada. Es necesario también recordarles la triada de la muerte, ¿cierto? Cuando uno pierde sangre, ¿qué pasa? Baja la temperatura. Hay hipotermia. Esta hipotermia es el estímulo para alterar la cascada de la coagulación. Y eso origina coagulopatía. Consumo de los factores de coagulación en un paciente chocado hace posible el CID. Coagulación intravascular diseminada, bajan las plaquetas, etcétera, etcétera. Y la falta de aclaramiento del ácido láctico lo conduce al paciente a la acidosis metabólica. Entonces, no se cierra esta triada de la muerte. Si nosotros combatimos la hipotermia, ¿cierto?, en un paciente, podemos llegar a romper esta triada. Obviamente, nosotros tenemos bien claro que cuando hay pacientes chocados, no pasamos por paquetes globulares de banco de sangre, que vienen congelados. ¿Okay? Hay que temperar todavía para evitar que continúe, se perpetúe la hipotermia. Igualmente, en el acto quirúrgico, el anestesiólogo sabe perfectamente que tiene que elevar la temperatura
del organismo del paciente. Y eso lo hace mediante su máquina de anestesia. Hay técnicas anestesiológicas que hacen posible eso. Entonces, son factores que hay que tomar en cuenta para evitar la pérdida del paciente. En el caso del choque hipovolémico tenemos 4 tipos, desde el primero al cuarto, haciendo la aclaración de que cuando la pérdida sanguínea es considerable, 30, 40% más, normalmente pues la decisión tiene que tomarse rápidamente. Este paciente está perdiendo sangre, hay que entrar a operarlo porque hay un vaso importante o un órgano que está ahí lesionado. Entonces, la primera y la segunda clase, bueno, puede todavía controlarse mediante el tratamiento y el manejo conservador. La tendencia actual, en la actualidad, ya no es a operar nomás, porque hay muchos residentes, ¿no?, que se apresuran y me dicen, ya, doctor, a sala. ¿A sala? Espérate, compadre, tranquilo. La tendencia actual es conservadora. Hay que evitar sacar el vaso, hay que evitar seccionar el hígado. Lo que pasa es que obviamente el ímpetu de la gente joven quiere practicar, quiere saber cómo se hace, ¿no? Obviamente, eso es lógico, ¿no?, de la especialidad del cirujano. Pero, ¿qué nos han enseñado cuando hacemos el juramento hipocrático? Cuando ustedes se van a recibir. Primum non nocere, primero no hacer daño. Si fuera tu mamá, tu papá que está ahí chocado, te gustaría que lo metan a sala, ya, ábrelo nomás y listo, sácale el vaso, sácale lo que tengas que sacar. ¿Qué es eso? Nosotros, vuelvo a repetir, y de esto lo vengo repitiendo desde que son alumnos de anatomía, nosotros no somos veterinarios, no somos enfermeros, no somos biólogos, no somos psicólogos, somos médicos. Vamos a manejar vidas. ¿Ok? Métanse bien eso en la cabeza, por eso somos así estrictos. El que no sabe, chao. ¿De acuerdo? Es por eso que recalco una vez más que las decisiones en cirugía se toman básicamente en forma integral. Yo solo no tomo una decisión. Le consulto al intensivista, ¿qué te parece? Le consulto al anestesiólogo, ¿qué te parece? Y en conjunto, en equipo, se toman las decisiones. La decisión no es solamente del cirujano, ¿ok? Entonces eso es importante porque el trabajo en un hospital o donde estuvieran tiene que ser un trabajo en equipo. No es individualizado, ¿ok? Entonces eso es importante. Muy bien. Ustedes tienen el choque hipovolémico caracterizado por pues, la gran hipovolemia y la depresión. Cuando indudablemente vienen pacientes así en esta situación ya pues ni hablar, ¿no? La cirugía se impone, ¿no? Pero generalmente no vienen los pacientes así. Vienen con un golpe en el abdomen y nada más, ¿no? Entonces ahí hay que ver, ¿no? Uno empieza a dudar. Le sacan la ecografía, le sacan la tomografía, todo lo que quieran, y hay duda todavía. Esos son los casos bravos. Esos son los casos que hay que definir, que hay que tomar una decisión. Y rápidamente, porque si no, el shock continúa. Muy bien, entonces ahí tenemos las características del shock hipovolémico. El otro tipo de shock es el shock obstructivo. El shock obstructivo es una entidad patológica que puede obedecer a dos causas, a causa cardíaca o a causa extracardíaca. Lo más frecuente es la causa extracardíaca. Esto es lo más frecuente. Y dentro de las causas extracardíacas que producen este tipo de shock, tenemos la tromboembolia pulmonar. La embolia pulmonar masiva, que es una patología básicamente médica, ¿no? Es la causa más frecuente en estos casos. Entonces acá el médico internista, el intensivista tendrá pues que manejar el caso, ¿no?, con trombolíticos para evitar pues que este paciente llegue a la falla orgánica multisistémica. Luego tenemos patologías quirúrgicas, esto sí es cirugía. El neumotórax, atención. Como ustedes han visto en la práctica de técnica operatoria,
cuando hay un neumotórax o cualquier sustancia que ocupe el espacio pleural, que es un espacio virtual, indudablemente que hay que sacar eso, ¿cierto? Entonces hay que hacer el drenaje pleural, porque de lo contrario ese pulmón está permanentemente colapsado, no se expande, por lo tanto no hay ingreso de oxígeno a través de ese pulmón. La hipoxia se incrementa. Entonces el neumotórax, el taponamiento pericárdico, taponamiento cardíaco que también le llaman, caracterizada por la famosa triada de Beck, ¿no es cierto? Eso lo saben bien, que tiene pues ingurgitación yugular, así es, pulso paradojal, disminución de los ruidos cardíacos, etcétera, etcétera. Entonces también esa patología hace posible que se pueda producir un shock de tipo obstructivo. Las pericarditis constrictivas, que son patologías parasitarias, por el Chagas, por ejemplo, ahí se puede producir. Y de otro lado, las patologías cardíacas. Patologías cardíacas también pueden llegar al shock obstructivo, siendo las menos frecuentes. En estas patologías cardíacas, las más frecuentes son la trombosis cuando hay pacientes con prótesis valvular, sobre todo, y la coartación de la aorta, que son las más frecuentes. Son patologías ya propias del cirujano torácico y cardiovascular. Cuando se produce el shock obstructivo, hay que definir si la causa es restrictiva u obstructiva. Es restrictiva cuando hay algo que impide la llegada del gasto cardíaco a la aurícula derecha, o sea, la precarga está disminuida. Restrictivo. Restrictivo es el neumotórax a tensión, restrictivo es el taponamiento cardíaco, esas son causas restrictivas. Pero cuando el egreso del flujo, o sea, la salida de la bomba hacia la aorta por el ventrículo izquierdo está obstruido, entonces es una causa obstructiva. Ahí tenemos la coartación de la aorta, tenemos la trombosis de las cavidades ventriculares. ¿Okay? Entonces, eso es característico en esta patología. Ahí tienen el taponamiento cardíaco, ¿no? Tenemos también el neumotórax. Y acá son imágenes pues claras que hay que reconocer rápidamente del neumotórax a tensión. Muchas veces dicen, ¿no? Hay un neumotórax a tensión, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y mientras traen el equipo de drenaje pleural, se demora la enfermera media hora. El paciente está disneico, cianótico, está azul y uno está mirando. Yo he visto. Casimiro yo he visto eso. Eso desespera. Eso, ¿qué estás esperando? No, que traigan el equipo de drenaje. Agarras una aguja, un trocar, y se lo metes nomás acá, listo. Se acabó, empieza a silbar. Como una llanta que se desinfla, igualito. Y así evitas el colapso de ese pulmón. Entonces empieza a expandirse. El paciente comienza a mejorar su ventilación. Su coloración empieza a cambiar. Ya le salvaste la vida. ¿Se dan cuenta? Con un procedimiento tan simple. Agarran esa aguja 18, ¿conocen la aguja 18 o no? Ya deben conocer, ustedes van a hospital. Esa aguja de color rosado, de mango rosado, esa de troca, grueso. O cualquier troca ya, un angiocat, esas cosas, ya, listo. Lo introducen nomás a nivel del quinto espacio interconferencial. Si es atención implica, ¿qué cosa? Que en la placa de tórax el mediastino está desviado, pues. El corazón está en el medio, está hacia el lado derecho. No hay pulmón. El pulmón es un muñoncito, todo es aire. Ese es un neumotórax a tensión. ¿Ok? Entonces son imágenes que hay que recordar. Igualmente en el taponamiento cardíaco, como ven abajo, el taponamiento cardíaco, el taponamiento pericárdico, también se impone pues el drenaje, ¿ya? Y en la parte inferior pueden ustedes apreciar la gran hipertensión abdominal, que también es una causa poco frecuente de shock obstructivo. Ahí tienen, miren, en esta placa, no sé si se logra ver, esto nomás es pulmón. Ese muñoncito nomás es, todo es aire.
Este es un neumotórax a tensión. Fíjense cómo se desvía el botón aórtico, ¿se dan cuenta? Y la silueta cardíaca se acorta. Entonces, son características. Entonces ahí tenemos el shock obstructivo, en el cual la precarga puede estar muy incrementada, lo cual hace que el gasto cardíaco baje y la resistencia puede estar normal. Luego tenemos el shock cardiogénico, el otro tipo de shock. Este es un shock que no vemos mucho en cirugía porque está supeditado a una falla de la bomba, falla del músculo cardíaco. ¿Y por qué falla del músculo cardíaco? Porque hay isquemia en ese nivel, hay un infarto. ¿Okay? Entonces, generalmente la causa más frecuente del shock cardiogénico es el infarto cardíaco, pero puede haber otras causas. Por ejemplo, aparte del infarto, las cardiopatías dilatadas, los pacientes posoperados de bypass, la depresión miocárdica cuando hay sepsis, son algunas de las otras causas cardíacas. Pero también pueden haber causas mecánicas, cuando hay trauma del corazón. Hay un traumatismo torácico abierto, una puñalada en el corazón, ruptura del músculo cardíaco. También puede originar una falta de contractilidad adecuada para el lanzamiento de la sangre. Entonces se produce el shock cardiogénico. En este caso, lo característico del shock cardiogénico es la disminución de la fuerza de contractilidad del ventrículo izquierdo. Ahí tienen la triada de shock, donde falla la bomba del infarto. Es importante en todos estos tipos de shock el monitoreo de los pacientes. ¿Qué tenemos que monitorear? Aparte de las funciones vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, diuresis, presión venosa central, presión capilar pulmonar, presión arterial media. ¿Okay? Y ver cómo está la resistencia vascular sistémica. Eso se realiza mediante un procedimiento de medición especial. El otro tipo de shock, y el último, que es el shock distributivo. Este shock sí se caracteriza por ser manejado por los cirujanos. El más representativo es el shock séptico. ¿Cuándo se da un shock séptico? Cuando nosotros estamos en plena interacción con los gérmenes, acá en el medio ambiente hay cantidad de gérmenes, hasta BK, ¿ok? Pero nosotros estamos en equilibrio con esos gérmenes. El organismo está en equilibrio con eso. Pero puede ocurrir que por alguna alteración orgánica, por ejemplo, yo estoy resfriado o estoy con un problema orgánico, con una enfermedad, y estoy en interacción con los gérmenes, entonces se produce el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ok? Entonces ahí comienza el famoso shock séptico. Ahí tienen, miren, el contacto con los gérmenes, sean bacterias, hongos, virus, parásitos, hace posible que en el organismo se produzca el SIRS, o sea, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que puede obedecer a focos en el páncreas, como la pancreatitis, puede obedecer a grandes quemados, puede obedecer a traumas, puede obedecer a otro tipo de factores. Entonces, este desequilibrio origina la noxa del shock séptico. Ahí lo tienen. También se llama shock distributivo al shock anafiláctico, también se le llama. Pero el shock anafiláctico se caracteriza, ¿por qué? Porque hay una sustancia que origina una reacción autoinmune en el organismo, que hace producir gran cantidad de histamina, un vasodilatador, ¿okay? ¿Qué produce finalmente? Edema, pues edema a nivel del tracto respiratorio alto, como el edema de glotis. Entonces esos pacientes empiezan a asfixiarse, les falta el aire. También se llama shock distributivo al shock neurogénico. Con aquellos pacientes operados por neurocirugía, operados, tienen una intervención quirúrgica a nivel sistema nervioso central, muchas veces pueden originar una complicación llamada shock neurogénico. O también cuando hay traumatismo vertebromedular, también los pacientes traumatizados a nivel de columna pueden originar este tipo de shock distributivo.
Entonces, lo más importante es el shock séptico, que es lo que vemos en cirugía. Y acá, después del CIRS, si no se trata bien este tipo de pacientes, llega la sepsis. Y si la sepsis continúa, por ejemplo, dan antibióticos resistentes, las bacterias, y no tratan bien, entonces va a la sepsis severa y finalmente al shock séptico. Y del shock séptico a la falla orgánica multisistémica. Esa es la secuencia que puede producir el shock distributivo. Pero hay que definir qué cosa es sepsis. La sepsis es un síndrome que asocia la respuesta inflamatoria sistémica, o sea, el CIRS, a un foco infeccioso. Está relacionado siempre a un foco infeccioso. Ya les dije, puede estar en el páncreas, en la vía biliar, etcétera, etcétera. Acá tienen criterios a considerar para llamar y denominar y etiquetar con el diagnóstico de sepsis. Fiebre, temperatura alta, frecuencia cardíaca mayor, una taquicardia, la frecuencia respiratoria también se altera, se eleva. La leucocitosis puede ser más de 12.000 o menos de 4.000. Cuando hay leucopenia también es susceptible de que este paciente está en sepsis. ¿Okay? Entonces, cuando asociamos todos estos criterios al foco infeccioso, al síndrome, entonces estamos en capacidad de etiquetar el cuadro como sepsis. Se le llama sepsis severa cuando aparte de la sepsis se asocia a uno de estos signos. Ya la piel, aparte de sudorosa, fría, está moteada. ¿No es cierto? Entonces ya tiene lesiones de lividez, se llama así. Igual que el cadáver, ustedes han ido a patología al amor, ¿y cómo están los cadáveres? Con unas manchas ahí medio violáceas, se llama lividez cadavérica. Entonces eso puede aparecer. ¿Okay? Entonces ya estamos frente a una sepsis severa. O cualquiera de estos otros criterios importantes a tomar en cuenta para catalogar como sepsis severa al cuadro. Y se cataloga finalmente el shock séptico cuando, aparte de la sepsis severa, ya tenemos la hipotensión, ¿no? Cuando aparte de controlar la presión arterial media y administrar dopaminérgicos, ¿no? La dopamina, la noradrenalina, todavía no se puede controlar la presión arterial. Entonces ahí ya el paciente está con un shock instalado. Entonces ahí tienen, en el shock distributivo, ¿qué es lo que falla? ¿Falla la bomba? No. ¿Falla el gasto? No. Lo que está fallando es la resistencia vascular. Vuelvo a repetir, este es el shock vasodilatado. Es el shock vasodilatado. Muy importante. Entonces el shock distributivo ahí lo tienen. Pérdida del tono de los vasos sanguíneos, agrandamiento del compartimento vascular, desplazamiento del volumen hacia órganos blancos importantes. También el shock distributivo se puede presentar, aparte de la anafilaxia, shock anafiláctico, en el hipertiroidismo. Una tormenta hipertiroidea puede originar shock distributivo. Disfunción hepática, la insuficiencia hepática severa también puede originar. Y finalmente el shock neurogénico, que como ven acá obedece a causas neuroautonómicas, porque hay falla a nivel del sistema autonómico, a nivel del hipotálamo. Muchas veces hay lesiones a ese nivel que pueden conducir al shock distributivo. Ahí tienen el shock neurogénico. ¿Por qué se produce el shock neurogénico? Lesión cerebral. Muchas veces la acción de depresores, los anestesiólogos o los intensivistas utilizan bastante depresores para mantener al paciente sedado en UCI. Como son pacientes intubados, si no estuvieran sedados se sacan el tubo. Entonces tienen que mantenerlos sedados. Entonces la exageración de depresivos puede también originar el shock distributivo, shock neurogénico. La anestesia general, la hipoglicemia, también pacientes diabéticos, y finalmente el shock espinal caracterizado por traumas vértebro-medulares. Entonces, estos son otros tipos de shock. Acá está la anafilaxia que les mencionaba, ¿no? Que se caracteriza por una gran cantidad de secreción de histamina, lo cual hace pues un gran edema a nivel del árbol bronquial alto, ¿no?
sobre todo laringe, tráquea y bronquios principales. Para monitorear el shock tenemos también factores importantes que ya los he mencionado, aparte de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la diuresis, tenemos todos esos factores a monitorear. Finalmente, para concluir los 4 tipos de shock, los 3 primeros, el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo, se caracterizan por una baja del gasto cardíaco y por ende hipoxemia. El único que no tiene esas características es el distributivo. Cuando el gasto puede estar normal, pero lo que falla acá es la resistencia vascular sistémica. Un aumento exagerado de la permeabilidad, lo cual hace la no buena llegada del oxígeno a los tejidos. Como les decía al inicio de la clase, el cirujano, el intensivista, el anestesiólogo que manejamos estos casos, tenemos que tener en la cabeza bien claramente las características de cada uno de estos tipos de shock. Si se trata de un shock cardiogénico, inmediatamente estamos viendo si el paciente se cayó, estaba caminando y se desplomó, infarto. Paciente de 45, 60 años, infarto agudo de miocardio. Entonces inmediatamente le pedimos sus enzimas cardiogénicas y vamos viendo ya el tratamiento, la angioplastia. ¿Ok? Si viene un paciente amarillo, por ejemplo, totalmente patito, con una ictericia terrible, con una fiebre de 39, 40 grados, ¿qué podemos pensar? Estoy haciendo un shock séptico a punto de vista biliar, así es. Entonces inmediatamente le pedimos los análisis respectivos y la cirugía se debe imponer, ¿ya? Los antibióticos adecuados. En el shock hipovolémico, si nosotros referimos que el paciente viene de un accidente de tránsito, ya estamos viendo que es un politraumatizado, hay que reponer el volumen perdido, y finalmente si es obstructivo hay que pensar en la tromboembolia pulmonar, como les dije, que es la causa más frecuente en estos casos. Entonces hay que, a la vez que ya están haciendo el diagnóstico, también están iniciando el manejo de estos pacientes. ¿Cómo se maneja? Hay un común denominador para el manejo de todos los tipos de shock, y en ese orden. Lo primero que hay que hacer es corrección del problema primario. Si tengo un shock hipovolémico que está sangrando, cirugía. Tengo que cerrar el caño, ¿no es cierto? Para evitar que se siga perdiendo el débito cardíaco. ¿Ok? Primero, corrección del problema primario. Eso es fundamental. Oxigenar al paciente, ya que este paciente está en hipoxemia. O de lo contrario, si por ejemplo está comatoso, ¿no? Un paciente ya obnubilado, si tú le pones la mascarilla de Venturi, no va a ventilar. Entonces hay que intubar al paciente, asistencia ventilatoria. Entonces ahí se llama al anestesiólogo para que lo intube o al intensivista y ponerlo en máquina para sacarlo del shock. En cuarto lugar, la reposición del volumen. Si en caso se trata de shock hipovolémico, shock obstructivo o shock cardiogénico. ¿Okay? Y para esto se ve la redistribución del volumen, del poco volumen que hay. Muchas veces hay que tratar de redistribuir. Muchas veces ustedes van a estar en el serum, ¿ok? Y en el serum no van a tener más que sus manos y su cerebro, nada más. Entonces el paciente se está chocando. Posición. ¿Qué posición? Tren de Lepur. Eso es importante. O sea, los miembros inferiores elevados en 45 grados con respecto al decúbito dorsal. ¿Ok? Entonces, eso es importante. O también, en la Segunda Guerra Mundial se utilizaban estos equipos MAS que le llaman, que comprimían los miembros, o sea, todo lo que es esqueleto apendicular, para que el volumen que quedaba en los miembros inferiores y miembros superiores se redistribuya en los órganos blandos. O sea, en el cerebro, en el corazón y en el hígado. ¿Ok? Entonces, la redistribución de los líquidos. La infusión de líquidos es otro factor importante a tomar en cuenta. Yo no le voy a pasar líquidos, cristaloides, sangre, lo que sea, de reposición con una vena periférica, pues. ¿No es cierto? Yo agarro acá la basílica y por ahí le estoy goteando. Se muere, el paciente se va rapidito. Tengo que agarrar una vena central, una vena importante, subclavia, de frente, punción venosa central.
o yugular interna. Muchas veces no hay experiencia. El cirujano y le produjo una iatrogenia, entonces se diseca la femoral. La vena femoral, acá está. Acuérdense, la vena femoral tiene un callado, ¿no es cierto? El callado de la femoral, donde desemboca la safena interna. Entonces ahí se diseca y se pone un catéter, una sonda Nelaton, conocen la Nelaton, ¿no? Y por ahí pasan, y ahí sí pueden ustedes administrar la cantidad de líquidos que necesiten. Luego, si el paciente está en acidosis metabólica, corregir. Por supuesto, acá se impone el examen del AGA, es importante, y el dosaje de electrolitos para la respectiva corrección. Finalmente, el uso de estas sustancias, estas aminas simpático-miméticas, ayuda bastante, o también los digitálicos para mejorar la contractilidad cardíaca, o vasodilatadores, o en su defecto también hasta barbitúricos, diuréticos, corticoides. Un factor importante que puede ayudar posteriormente, ya después de sacarlo del shock, al paciente chocado, es la nutrición enteral o nutrición parenteral. Dependiendo, si el paciente tolera la vía oral, nutrición enteral. Si no, nutrición parenteral. Entonces podemos con eso ayudarlo bastante, de tal manera que el paciente se reintegre rápidamente a sus actividades normales. Hay objetivos durante las primeras 6 horas de manejo. Fíjense, hay que mantener la PVC entre 8 y 12, son valores normales. La presión arterial media, mayor de 65 o igual milímetros de mercurio. La diuresis es importante, mantener 0.5 mililitros por kilo por hora, diuresis horaria. Para eso hay que cateterizar la vejiga con la Foley. La saturación de oxígeno igualmente, para mejorar el estado del paciente. Este es un algoritmo del shock séptico. En la evaluación inicial del paciente, llegar al diagnóstico, luego administrar los antibióticos respectivos, realizar los análisis y exámenes auxiliares, para finalmente solucionar el problema. ¿Okay? En el caso del shock séptico, cuando no hay foco infeccioso. Muy bien, entonces ahí tenemos los factores a monitorear. Muchas veces, para el monitoreo de la presión arterial hay dificultades. Entonces, se instala este catéter, que es el catéter de Swan-Ganz. Es un catéter que llega hasta la arteria pulmonar y mide la presión arterial media, también llamada presión en cuña. Entonces, esta presión nos va a facilitar el monitoreo de la cantidad de líquidos que puedan ingresar al organismo del paciente. Como les decía, la oxigenoterapia es otro factor importante. Muchas veces cuando el paciente está todavía consciente, se puede administrar oxígeno mediante el famoso bigote nasal o la mascarilla de Venturi. De lo contrario, entonces recurrir a la intubación endotraqueal u orotraqueal. Puede ser a través de la laringe o puede ser a través del esófago. Endotraqueal u orotraqueal, ¿ok? Entonces eso es importante para mejorar la hipoxemia. Hay criterios para la intubación, ahí están los criterios. Estos son criterios anestesiológicos por si acaso. Si el paciente hace un esfuerzo exagerado para poder ventilar, hay que intubarlo, hay que ayudarlo. Cuando la frecuencia sube más de 35 por minuto, cuando el volumen corriente es menor de 5 mililitros por kilo de peso, etcétera, etcétera. La presión parcial de oxígeno, otro dato importante para intubar al paciente. Sobre la reposición, habíamos dicho que es importante la redistribución del volumen que se encuentra en el organismo mediante pues este sistema que ya les mencioné, o también mediante la posición del paciente, la posición en Trendelenburg. Ahí lo tienen, posición en Trendelenburg, con 45 grados entre los miembros inferiores y el plano del piso, ¿okay? Y también la cabeza a 15 grados por debajo, o sea, caída un poco la cabeza, con hiperextensión del cuello. La infusión, como ya les mencioné, generalmente, ¿qué se infunde para reponer? Normalmente, si pierde sangre, se debe dar sangre.
Pero como no todas las instituciones tienen banco de sangre bien equipado, entonces tienen que darle cristaloides. Entonces, ¿cuál es el cristaloide que más se prefiere? El lactato Ringer. El lactato Ringer es lo ideal, pero desgraciadamente en el mercado de nosotros no hay. Escasea el lactato Ringer. Solamente lo tienen algunas clínicas acá en Lima. Y en provincia menos. Entonces, ¿qué se utiliza? El cloruro de sodio. Y mediante catéteres gruesos instalados en venas centrales. Vuelvo a repetir, eso es algo muy importante. Ahí están los cristaloides. ¿Por qué son de elección? Porque generalmente estos volúmenes se quedan en el intravascular, ¿ya? Y contribuyen al incremento, a la supresión del volumen perdido. Ahí tienen lactato Ringer, es la preferencia, ¿no? Y si en caso tienen lactato Ringer, la dosis a utilizar es 1 a 2 litros, fíjense, en 30 minutos, cuando hay una pérdida de más del 20% del gasto cardíaco. En el caso de niños, la razón es 20 centímetros cúbicos por kilo de peso. En el caso de pacientes pediátricos. Entonces, es el lactato Ringer el elegido. Ahí tienen, en 30 minutos, lo mismo. Hay que tratar con estos cristaloides de normalizar la presión arterial, sobre todo la sistólica, entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Los cristaloides, sobre todo lactato Ringer y la solución salina, son los que más se utilizan, sobre todo cuando hay pérdidas considerables. También se pueden usar los coloides, claro, por supuesto. ¿Y qué coloides conocen? La albúmina, el plasma, ¿cierto? Las poligelinas, que son también volúmenes importantes que se mantienen en el intravascular y que pueden coadyuvar. ¿Okay? Ahí tienen los coloides. Albúmina, plasma fresco, dextran, almidones y poligelinas. Pero lo más importante es, si el paciente pierde sangre, darle sangre. ¿Por qué? Porque estos son coloides que transportan el oxígeno para evitar la hipoxemia. Pero generalmente, pues, todas las instituciones de salud no tenemos un buen banco de sangre. Entonces ahí viene el problema. Se puede dar sangre simple, sangre libre o paquete globular. ¿Okay? En los mercados también tenemos quelados sintéticos que pueden suplir, que son transportadores de oxígeno, que pueden ayudar a la restitución del volumen. Es importante también evitar que el exceso, ojo con lo que les digo, el exceso de volumen puede llevar al otro lado al paciente. Pásale nomás, pásale 3, 4 litros en 1 hora. Entonces le sacan una placa de tórax, el paciente está con un edema pulmonar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante el monitoreo. ¿Cómo va la presión? ¿Cómo va la PVC? ¿Cómo va la diuresis? Hasta que se normalice, ese es el punto en el cual uno debe parar, frenar. Muchas veces cuando hay coagulación intravascular diseminal, los dosaje de plaquetas está disminuido, la trombocitopenia, entonces hay que administrar plaquetas también. ¿Ya? La administración de paquete globular solamente se hace, o de sangre, cuando la hemoglobina es menos de 7 gramos. Ojo con ese dato, menos de 7 gramos. Más de 7 gramos no. No usar eritropoyetina. Está terminantemente prohibido para tratar la anemia relacionada a sepsis. Y este es un cuadrito en el cual podemos evidenciar reanimación en un paciente chocado con los signos vitales cuando se monitorean bien. Hay respuestas rápidas, sobre todo cuando el choque es caliente. Ojo, cuando el choque es caliente, la respuesta se normaliza. O sea, el sistema compensatorio ha funcionado. ¿Ok? La reacción neuroendocrina. Pero muchas veces la mejoría es lenta, progresiva pero lenta. Entonces ese paciente tiene que estar en UCI, tiene que estar sumamente controlado, cateterizado por todo.
Y cuando la respuesta es mínima, pues estamos frente a un shock refractario, un shock irreversible, donde ya desgraciadamente no podemos sacar al paciente. Se usan, como les dije, también estas drogas, ¿no? La noradrenalina y la dopamina son las más usadas para elevar la presión, para mantener la presión. Ahí están los dos, un paralelo entre lo que es dopamina y lo que es noradrenalina. Normalmente, cuando un paciente no está en etapa de shock refractario, está simplemente en etapa de shock, se puede usar la dopamina para mantener la presión. Pero cuando estamos ya en etapas finales del shock, ahí heroicamente se usa la noradrenalina, que es mucho más potente que la dopamina. ¿Okay? En caso de shock cardiogénico, bueno, ya esto, como ven, el manejo es médico. Exclusivamente se pueden usar digitálicos, como ya les mencioné. El manejo de los diuréticos es importante para evitar. Y esto, que es algo controversial, el uso de corticoides. El uso de corticoides lo podemos utilizar cuando son shock sépticos, sobre todo. Shock séptico en etapa ya instalada. ¿Qué corticoide es el elegido? La hidrocortisona. La hidrocortisona es un producto que puede tener varios factores importantes en el shock. ¿Cuál? Eleva la presión, mejora la diuresis, la hidrocortisona. ¿Ok? Entonces se utiliza ya en etapas en las cuales el paciente está en shock ya instalado. Nunca se debe utilizar la ACTH por razones obvias, porque hay un desequilibrio a nivel neuroendocrino. La hidrocortisona se usa cuando va a usarse 300 miligramos al día en dosis fraccionadas, 150 en la mañana, 150 en la noche, vía endovenosa. En cuanto al manejo del shock distributivo, también la antibiótico-terapia, recordarles que es importante ubicar el foco. Si yo tengo un foco en el colon, tengo que usar pues antibiótico para anaerobio, ¿no es cierto? Tengo un foco en la vía biliar, tengo que combatir los gram negativos, y eso lo tienen que saber bien, ¿ok? Eso es importante, y para eso tengo que usar los exámenes auxiliares. Los cultivos, sobre todo, la resistencia bacteriana es importante, sobre todo con respecto a las quinolonas. Está habiendo mucha resistencia a las quinolonas, a la ciprofloxacina, ¿ya? Mucha resistencia a este tipo de antibióticos. En la actualidad ya no se usa ciprofloxacina para combatir shock séptico, ahora se usa levofloxacina, que es de última generación. Por eso es importante el uso de los antibióticos adecuadamente. Lo mismo, igual la administración de líquidos en el shock séptico. Este es el cuadrito que muestra la utilización y las dosis por minuto en el shock séptico de la dopamina, de la adrenalina, de la noradrenalina cuando es necesario usar. En el caso del shock obstructivo, como ya hemos mencionado, lo importante primero es realizar la evacuación que impide la restricción del volumen sanguíneo hacia el corazón. Consideraciones especiales, finalmente, por ejemplo, cuando son pacientes ancianos, son cristales prácticamente. El manejo de los pacientes de avanzada edad es muy sutil, ¿no? Porque con la administración de volúmenes exagerados lo llevamos al otro lado. Muchas veces no hay respuesta orgánica, o sea, no se ven ancianos en la etapa de pre-shock. De frente los ancianos pasan a la etapa de shock instalado. Lo mismo sucede en otro tipo de pacientes, como por ejemplo diabéticos o también gestantes. Las gestantes también son pacientes especiales, muy especiales por la condición que conlleva pues una gestación, ¿no? Y muchas veces, si no se realiza un buen manejo, se pierden ambas vidas. Entonces hay que evitar eso. Ok. Ahora, se toma la decisión quirúrgica. Ok. Y esto ya para la siguiente clase. Se tomó la decisión quirúrgica, el cirujano está listo para la operación, pero encuentra estallamiento hepático, encuentra ruptura de colon,
encuentra laceración mesentérica, encuentra estallamiento renal, es decir, una desgracia. ¿Y me voy a poner a reparar cada órgano? No, graso error. Se hace control de daños. ¿Y en qué consiste eso? Hacer lo mínimamente necesario para mantener al paciente con vida. Si tiene un estallamiento hepático, le meto gasa, taponamiento, punto, se acabó y habla, afuera. Si tiene una perforación colónica, colostomía, se acabó y punto, no me vamos a hacer resecciones. Si tiene una lesión en vía biliar, drenaje Kerr, y se acabó, su Kerr y afuera. Se acabó. Lo mínimamente necesario. Eso se llama control de... ¿Por qué? Porque ese paciente va a regresar a la sala de operaciones después. Otra vez. Esos pacientes son tributarios de ser intervenidos múltiples veces para mantenerle la vida. Hasta hace 20 años, les digo, los cirujanos que encontraban eso, operaban todo. Nada, sutura del hígado, colostomía, no, resección intestinal, Harman, 4 horas de operación. Excelente, un éxito la operación, paciente muerto. Paciente muerto, no salía. Entonces, empezaron los estudios científicos en cirugía y dijeron, pero ¿para qué nos matamos haciendo tanta labor quirúrgica si el paciente al final muere? ¿No es cierto? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer lo mínimamente necesario. Y de ahí, ¿el paciente a dónde va? A UCI. En UCI, el luciólogo se mecha con la muerte, ¿ya? Y si lo saca, acá regresa a sala de operaciones. Ahí terminamos de operar a la cabeza. De esa manera, con control de daños, se han salvado miles de vidas. Y eso se viene haciendo hasta la actualidad. ¿Ok? Estas situaciones no se solucionan de un porrazo, se solucionan progresivamente. Que quede bien claro eso, porque en la siguiente clase vamos a tratar más sobre control de daños. Y con esto creo que hemos terminado. ¿Una pregunta?